Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este espacio. Hoy voy a comenzar a leer el libro de Pedro Suárez Vértiz titulado Yo Pedro. Hace tiempo que no leía libros y algunos libros los he dejado. Y los he dejado sobre todo porque el canal tiene, sí es cierto, una intención de compartir experiencias, vivencias, de compartir también noticias, actualidad y tal, pero también es un canal que monetiza y la idea es que el contenido que yo pongo acá pueda monetizar para poder también solventar otros proyectos en otros canales que quiero desarrollar, proyectos un poquito más elaborados, más audiovisuales y tal. Entonces, la idea es de que los contenidos moneticen. Por eso es de que cuando, por ejemplo, en el caso de Conversación en la Catedral, he visto que cada video de cada capítulo de la novela no ha pasado siquiera las 300 visualizaciones, lamentablemente lo tengo que dejar ahí, porque noto que es un contenido que a la gente no le gusta, por más que a mí me guste. Lo mismo con otras obras que son tal vez bien interesantes para mí, pero no para el resto de la gente. Entonces tengo que encontrar un equilibrio entre lo que me gusta a mí y lo que le gusta a la gente. Y la única manera de yo saber si a ti te gusta un contenido es a través de las visualizaciones, a través de el tiempo de reproducción, a través de los likes, a través de los comentarios y a través de de cuántas personas comparten un video. Eso me hace tener unas métricas claras y saber si a la gente le gusta o no le gusta determinado formato. Entonces, por ese motivo he dejado algunos textos y por ese motivo les pido de que si les gusta este libro, lo mejor es que me lo dejen saber en los comentarios y lo mejor es que me lo dejen saber en el número de likes que le puedan dar al video, de forma que este pueda circular libremente a través de las redes sociales y de la plataforma. Bien, dicho esto, voy a compartir con ustedes el libro titulado, ¿cómo se titula el libro? Yo Pedro, que es la autobiografía de Pedro Suárez Vértiz. Acá está la carátula, como pueden ustedes apreciar. Mi vida, mi música, mis primeras historias, es como se llama este texto. Acá aparece la dedicatoria, ¿no? A Cintia, María José, Salvador y Tomás. Tomás está cantando, ¿no? Tomás está cantando las razones de mi vida. Así que voy a leer la introducción, el prólogo, que además fue escrita por Jaime Bailey, así que debe tener una riqueza allí literaria interesante, porque Jaime es un buen narrador de historias. Así que vamos a comenzar con esto. Ya saben, déjame sus comentarios, déjame sus likes, compartan el video, porque esto me ayuda a saber si a este contenido les va a gustar o no les va a gustar. El fuego sagrado, prólogo de Jaime Bailey. Number 1. Un hombre casado y con 3 hijos se harta de su vida. Enciende una fogata y quema todos sus documentos de identidad. Ha decidido escapar, destruir su pasado, vivir una vida libre de ataduras familiares y cuentas por pagar. Antes de irse a vivir a las montañas, pasa a buscar a su mejor amigo y le regala su auto. Podría dejarle el auto a su esposa y sus hijos, que no tienen otro carro, pero prefiere tener ese gesto con su mejor amigo, que también sueña con escapar y ser libre, ser otro, alguien mejor. No volverán a verse. El hombre sin documentos, ni auto, ni familia pasará 2 décadas viviendo como un fantasma en una casa frente al río, hasta que los terroristas lo matan pensando que es un gringo malo explotador. El amigo con el auto del esposo fugitivo no tendrá mucho tiempo para disfrutar del auto ni extrañar a su amigo prófugo. Un cáncer se ensaña con él y acaba con su vida. En la circunstancia absurda de morir,
ambos se recuerdan con el amor viril de los amigos inmortales y recuerdan ese momento, la hoguera, los documentos incinerados, el auto regalado en perjuicio de la esposa, como el momento cumbre de su amistad y acaso de sus vidas, el momento en que se atrevieron a hacer lo que les daba la gana, dijeran lo que dijeran los demás. El hombre que quema sus documentos y abandona a su familia soy yo. O fue mi padre. Creo que fui yo en una de mis vidas anteriores. El hombre que se quedó con el auto fue Pedro. Creo que fue Pedro, antes de ser Pedro, o fue el padre de Pedro. 2. Un hombre y su amigo se hacen famosos. El hombre es famoso por la televisión y por sus libros escandalosos. El músico es famoso por sus canciones rompedoras. Son jóvenes. ¿Quién podría detenerlos? No les basta conquistar su país. Quieren todo, y todo rápido, ya. Para tener éxito tienes que ser una perra, lo dicen los que saben. Y para ser una perra, tienes que tener una ambición indestructible y un instinto depredador. No te comes al pez chico. Mejor dicho, si no te comes al pez chico, te comerán a ti. Conspiran juntos, traman reuniones, apuntan al éxito mayor. Todo fluye, promete. Cuando les toque enfrentar la próxima muerte, no estaría mal que prendieran una fogata, quemaran los libros, los últimos documentos de identidad y se echaran a bailar como dementes. Luego, no se apresurarían en morir y se irían con sus esposas y sus hijos a vivir en las montañas, lejos de la vigilancia despiadada de las cámaras de prensa. No se atropellen, no les pidan una muerte inminente. Todavía hay muchas cosas por quemar y fisgonear. El músico se ha quedado mudo, el escritor ha perdido parte de la vista y sin embargo, ambos siguen pensando en el camino para redimirse y componer una obra de arte. Muy bien, y aquí aparece la parte en donde el propio Pedro Suárez Vértiz empieza propiamente con la redacción de su libro. No se olviden dejar los comentarios, es importante. ¿Cómo nace este libro? Estoy sentado en una playa, en una silla de playa, dentro de mi dormitorio, con una bandeja que encaja perfectamente sobre los posabrazos de la silla y sobre ella mi laptop. Acaban de llamarme de Planeta, la editorial interesada en mi primer libro, y sugieren que antes de hacer cualquier novela, exponga todas mis impresiones y sensaciones sobre el hecho de no dar conciertos hace más de un año y los motivos de mi alejamiento de los medios. Es más, ayer acabo de lanzar la noticia de que presento un libro este año. Todos mis seguidores en el Facebook me preguntan de qué tratará. ¿Cómo decirles que no tengo ni idea? Decir que vas a sacar un libro no significa para nada que ya tengas el libro escrito o que hayas empezado a escribirlo. Es solo un aviso de una meta que te has propuesto. Lancé la noticia sin tener una sola línea hecha. Igual que con las canciones. Porque en la música anuncias álbumes sin haberlos empezado a componer ni a grabar. En este oficio, la premura por lanzar un nuevo disco antes de que la gira de conciertos empiece, hace que compongas mejor, más rápido y con mayor espontaneidad. Si te das mucho tiempo para crear, revisas demasiado el trabajo final y lo retocas y la obra empieza a degenerar hacia la frialdad. Empiezas a olvidar que el público quiere escuchar o leer sentimientos frescos, nada más, no modelos de gramática ni arreglos musicales matemáticamente perfectos. El arte para mí debe ser profundo y entretenido. Para eso necesitas, al igual que cuando cocinas, saber retirar las cosas a tiempo, ni antes ni después. Mis editores me sugirieron ensayar ideas hasta encontrarme con alguna que pueda extender hasta volverse un libro, pero la verdad es que se me ocurrieron tantas ideas para hacer libros que he decidido ponerlas todas
en esta primera entrega. Para ser sinceros, nunca he sido un tipo ordenado. Responsable sí, pero jamás ordenado. No es momento de cambiar. Mi estilo me ha generado aceptación en la música y en las entrevistas. ¿Por qué no experimentar el llevarlo a la escritura? Así que aquí estoy, intentando dejar textos calientitos, sinceros y espontáneos, porque pienso que esa es mi única ventaja hasta que aprenda a escribir libros de mejor manera y con más oficio. Lo que tienen en sus manos en este momento es en realidad un compendio de opiniones, fantasías y anécdotas, irracional, miscelánea, que tiene a su favor el estar escrita por un hacedor de álbumes de música. El balance y la armonía que se aplica cuando en un disco ordenas 10 canciones que hablan de diferentes temas es la misma filosofía que utilicé al escribir estas líneas. Pero, bueno, debo empezar ya y salir a explicar todo de una vez y al detalle con respecto a la búsqueda de nuevas facetas en el arte para mí. Pasado ese tapón, nos aligeraremos más y podremos conversar más tranquilos sobre 80.000 cosas. Empecemos. Hablando claro. Obviamente, este primer título tiene mucho que ver con el hecho de que el problema que tenía Pedro Suárez Vértiz impedía que él pueda hablar de manera clara. Así que tiene allí un doble significado, ¿no? Es un juego de palabras. Hablando fuerte y claro. Muchos saben quién soy, o al menos saben a qué me dedico. Para mi bien o mi mal, soy una persona pública. He dado conciertos dentro y fuera del Perú ininterrumpidamente desde julio de 1988 hasta agosto del 2011. Meses antes de mis últimos shows, admití en un programa dominguero de reportajes que tenía un problema de dicción, es decir, de mala vocalización. Lo hice porque siempre he hablado de mi vida abiertamente. Me pareció amigable y responsable contarlo. Había firmado con la disquera Warner España y estaba desarrollándome muy bien en ese país. Pasaba un mes en Lima y otro allá, en Madrid, con mucho movimiento en televisión y radio, pero sobre todo muchos conciertos. Me había costado varios años tener una presencia integral en el extranjero, es decir, con mi música en el escenario, el disco en la tienda y mis videoclips y entrevistas en la tele. Todo andaba sobre ruedas. Hasta entonces, había manejado mi carrera cómodamente desde Lima y Miami. Grababa discos y visitaba todos los países de América para promocionarlos. Sony era una disquera muy poderosa en sus sedes mundiales y obedecían toda orden que viniera de la oficina central de Miami o Nueva York. Así obtenía una extensa difusión internacional de mi música y la venta de discos que me mantenía vigente como artista de la compañía. Hasta ahora, no puedo creer que haya ganado desde la comodidad de mi casa premios en Panamá, México y España sin haber siquiera vivido allá. Me mandaban en vuelos de primera clase a todos los países y pagaban estudios de lujo para grabar mis discos, además de producir videos carísimos con los mejores directores. Toda esta inversión es la típica antesala para generar una superventa internacional que generalmente ocurre con el tercer disco. Yo andaba en el segundo álbum producido por Sony, pues el primero lo hice yo mismo y ellos solo lo firmaron. Pero la piratería fonográfica, a raíz del boom de los quemadores de discos compactos domésticos, arremetió con todo y redujo a cenizas las compañías discográficas. Un disco original costaba 50 nuevos soles y uno pirata 2 nuevos soles. Sony Discos de Miami y Sony Perú cerraron. Esto me obligó, después de años de andar atrapado en una compañía que ya no existía, a migrar a Warner España, que ya no era una disquera poderosa por la caída del mercado, y firmar como artista local. Por eso me instalé en España a comenzar de nuevo, y lo hice con el pie derecho. Todo iba viento en popa.
Estaba empezando de nuevo, pero tenía una carrera muy conocida en Latinoamérica que me dejaba un excelente repertorio para hacer conciertos y mucha información de respaldo en Internet. Warner se portó muy bien conmigo. Viajé a España, a Miami, a Los Ángeles, a Nueva York, y estaban felices por la difusión que mi manager desde las épocas de Arena Hash, Robelo Calderón, había conseguido. En pleno auge profesional, confesé mi problema neuromuscular en el Perú. Hay un fenómeno en las personas públicas que solo es explicado en los registros históricos con una frase insuficiente: el precio de la fama. Este fenómeno resulta del hurgamiento de los problemas de los famosos bajo la absurda excusa de que estos hechos son de interés público. La verdad, nunca he tenido mayores problemas con la prensa. Conozco su trabajo y lo he estudiado inclusive en la universidad. Siempre he dado largas entrevistas. Mis premios han sido noticia. He presentado álbumes nuevos, las canciones rankeadas. He realizado campañas de ayuda, recibido condecoraciones y realizado giras internacionales. Pero todo cambió repentinamente. Los noticieros se volvieron más sensacionalistas que antes y sus columnas de farándula ampliaron sus segmentos y contenidos en todos los canales. Ese mismo año venía de llenar conciertos en todo el Perú, además de Europa y Estados Unidos, e iba a dar 2 grandes conciertos de cierre triunfal en Lima. Mi sorpresa fue grande al ver cámaras gigantescas y no las Handycam de siempre, enfocando mi boca durante absolutamente todo el concierto. Mis amigos, los reporteros, me confesaban que la orden era clara: grabar el más mínimo defecto en mi dicción para, alrededor de eso, hacer un reportaje. No lo podía creer. Se me vino a la mente toda esa teoría de que las noticias exitosas, al cabo de mucho tiempo, generan monotonía. Y presentí que así llenara todos los coliseos del mundo, o tuviera más éxitos musicales, o fuera condecorado, harían informes dándole vueltas y vueltas a mi problema. La salud es un tópico infalible porque en los reportajes puedes barajar muchas posibilidades, nombrar terribles enfermedades, invitar a doctores, a sugerir los más descabellados males, en fin, hacer 1000 cosas melodramáticas que llaman mucho la atención. Lo difícil es que si eres el personaje en mención no puedes actuar con la tolerancia con la que lo hacías antes, porque escuchar tanta falacia sí te afecta anímicamente. Y como el enemigo número 1 de mi problema son las tensiones, concluyes que la fama empieza a dañarte seriamente. Eso me pasó a mí. No antes. Era mejor dejar que los medios se saturaran con el escándalo. La gente se cansaba de la noticia y luego la olvidaba. Pero hoy las cosas han cambiado, existe Internet y ahí se perenniza todo. ¿No era justo entonces que una carrera musical tan extensamente difundida en medios como la web fuera empatada por morbosas notas esparcidas en YouTube, redes sociales y canales de programas de televisión hablando o mostrándome con fallas físicas? En ese momento decidí no alimentar ese inevitable fenómeno y detuve toda presentación por el bien de mi imagen, de mi música y principalmente por el bien de mi salud. Así que desde el comienzo no regalé imágenes explotables y por eso cancelé toda aparición. Hasta hoy tengo ganas de declarar, de volver a contactar directamente al público, de conversar con mis amigos periodistas, pero mi mensaje jamás sería más llamativo que mis defectos al hablar. Y eso sería penosamente explotable. Tanta susceptibilidad de mi parte no es por una cuestión de capricho. Los desórdenes neuromusculares se complican muchísimo con las tensiones. Debo alejarme de las tensiones o alejarlas de mi vida. Debido a que no salgo a declarar, los reportajes en los medios donde se especulaba sobre mi estado de salud resultaron demoledores a nivel anímico para mí. Eso es lo más lamentable de mi problema, que mi sistema nervioso afecta mi calidad muscular. Recuerdo que hace años, en un viaje, me cambiaron de asiento en el avión por uno mejor ubicado. Esto lo hicieron desde la entrada de la nave, pero ya adentro una tripulante que no estaba al tanto me llamó la atención para que volviera a mi asiento original. El pudor por el pequeño incidente me tensionó tanto que no le pude contestar para explicarle.
Ese día descubrí que tenía algo más de un problema de estrés. Un problema anímico no era suficiente para causarme tal bloqueo. Me consolaba pensando, bueno, a otras personas con tensiones les da diarrea, sudoraciones, hasta anorexia o impotencia. Quizás a mí se me manifiesta de esta manera. Fui al neurólogo y pasé un examen completo. No tenía ninguna anomalía en ninguna parte del cuerpo y mi coordinación estaba perfecta. Se me ordenó igualmente una tomografía para completar el descarte. Las placas salieron limpias. Eso significaba que no había tumores, ni hidrocefalias, ni nada anormal. También se me ordenó una revisión de tiroides, porque a veces un problema de tiroides genera disartria. Al final no tenía nada de eso, quedé feliz y tranquilo. Solo se me recomendó ver a un psicólogo. Seguí la recomendación y llegué a donde una psicóloga muy buena, extremadamente experimentada, quien trabajaba también como psicóloga forense. Es decir, diagnosticaba a gente metida en problemas legales y descartaba en tiempo récord si estaban psicológicamente bien o no. Era muy acertada, con mucho instinto. Nuestras conversaciones eran largas y muy interesantes. No halló traumas ni incoherencias en mí, quizá un poco de cansancio por tanto viaje. Tampoco se me diagnosticó depresión ni nada parecido. La verdad esperaba algún tipo de desarreglo psicológico para atacarlo, con medicinas o terapias y así recuperar mi buena vocalización. Pero nada de eso ocurrió, estaba psicológicamente perfecto. Decidí continuar con mi vida y asumir que mi problema era puramente un descuido, o una dejadez, o producto de la falta de sueño. Había ido a todos los doctores y clínicamente no arrojaba síntomas de ningún otro mal. Y eso fue lo que le contesté a la prensa. En ese entonces era muy remoto pensar o asumir que tenía un problema motor, es decir, no una falla en el cerebro ni en el músculo, sino en el nervio que conecta a ambos. Para descartar un problema motor se necesitaban más evidencias corporales, esto es, descoordinación o debilidad muscular en las extremidades, el equilibrio, visión, oído u otras. Yo no tenía nada de eso. Además, la posibilidad de un problema motor es muy remota. Y a mi edad menos. Sin embargo, luego de una entrevista televisiva de esas, en donde la gente decía, «Pedrito está estonazo», una amiga me llamó y me dijo, «Mi papá quiere conversar contigo». Su padre es neurólogo y la verdad, aunque yo ya había agotado todas las posibilidades, este señor había visto algo muy particular. En medicina tanto como en el arte, el instinto, el presentimiento o el ojo clínico a veces son las mejores evidencias para iniciar un diagnóstico, sobre todo con un problema como el mío, que aparentemente no tenía fundamento físico. Acabé mi verano tranquilo. En febrero del 2011 tuvimos una excelente temporada de conciertos en el auditorio del Boulevard de Asia. Ya en Lima me decidí a regañadientes ir una vez más a un consultorio. Ya estaba un poco harto de tanto análisis, pero este neurólogo ya había seguido mi conducta en varias entrevistas y por lo visto ya sabía lo que tenía. Tuve la suerte de que había trabajado en Baltimore, Estados Unidos, como especialista en este tipo de desórdenes raros. Era un experto. Simplemente me pidió una resonancia magnética que consistió en meterme a un tubo gigantesco con un sonido vibrante, grave y sordo, que solo hacía peor la claustrofobia. Mientras mi esposa leía en una silla, la sentía muy preocupada por cuán agobiado podía estar yo. El resultado volvió a salir 100% negativo. El doctor se lo esperaba. La prueba determinante de que sufría un desorden motor fue la electromiografía. Es un examen en el que te clavan agujas en varias partes del cuerpo para medir la efectividad de tu condición nerviosa. En ese examen se halló el problema en su etapa más incipiente. Los resultados mostraban mínimas irregularidades en la transmisión nerviosa a los músculos vulvares, que son los del cuello para arriba, y que comprometen la correcta funcionalidad de los músculos básicos del habla. Eso genera una debilidad muscular o parálisis parcial en esa zona, la que impedía que pronunciase al 100%.
El médico me informó todo en la siguiente cita y me dijo que ninguna de las enfermedades neuromusculares tiene cura. Que con la llegada de los 40 años y en adelante se evidencian cada vez más que hay miles de tipos que son de por vida y que debo aprender a vivir con ello. En castellano, no hay un nombre para lo que los doctores dicen que tengo. En inglés se les llama a este grupo de desórdenes motores MND, es decir, Motor Neuron Diseases. Hay unos leves, otros moderados, otros mortales, pero todos crónicos. Por esto, aunque mi caso era aún de origen leve, el chequeo debía ser regular, pues como su origen son los desórdenes del sistema nervioso, el desarrollo de la enfermedad es impredecible. Me dijo que había ventajas en que mi caso fuera de zona vulvar, pues su evolución es muchísimo más lenta que las de origen espinal. Me recomendó antioxidantes, gimnasia y buen ánimo. Añadió que mi MND era totalmente atípica y que eso jugaba a favor. Esa misma tarde debía cantar en el estudio con mi esposa. Partimos a grabar. Yo estaba en shock. Le dije al doctor antes de salir, ¿me voy a morir? Y me contestó, no sé de qué morirás algún día. Inteligente respuesta. Le pregunté si podía continuar con mi vida y me dijo que la siguiera con total normalidad. Luego me dijo, mi abuela y mi madre fallecieron por una enfermedad que tampoco tiene cura. Yo también la tengo y no me hago bolas. Tendrás 7 días malos, pensativos, sensibles y luego todo volverá a la normalidad. Entendí que tenía algo desconocido, de evolución incierta, que la ciencia sabía muy poco. Esa misma tarde decidí no gastar un voltio en preocuparme ni preguntarme por qué a mí. Mis terapistas, fonoaudiólogos y respiratorios me sugirieron que no hiciera tanto trabajo de pesas como lo hacía antes en el gimnasio. No era conveniente porque los músculos en los desórdenes motores suelen tonificarse y por eso mi rostro puede lucir a veces un poco más delgado. Esto no se debe a la falta de alimentación, es meramente adelgazamiento muscular añadido al hecho de que he tenido que dejar de ir 5 veces por semana al gimnasio para ir solo 2, y he reducido mis pesos a la mitad. Obviamente mi volumen muscular ha cambiado. Si bien luzco joven, y eso es una gentil bendición de Dios, la verdad es que ya pasé los 40 años hace rato. Ya no debo mantener el training deportivo que siempre he llevado, pues consumiría mucha masa muscular. Continué con mi vida sin mayor problema. La incertidumbre de cuánto podía empeorar o qué otras zonas de mi cuerpo podían afectarse nunca me perturbó. Averigüé mucho sobre el tema en internet y tomé todas las precauciones. Tengo un hogar hace 20 años y he sabido soportar todo tipo de problemas y preocupaciones con el fin de no perturbar ni de transmitirles tensiones a mis hijos o a mi esposa. Y así tomé el asunto. Supe hacer todo a un lado y comportarme como una cabeza de familia. Hasta me sentía orgulloso de mis logros como timón de la familia y eso me llenaba de ánimo. El hogar es lo único que realmente te vuelve sobrenatural. Obviamente, si ustedes ya están mareados con la compleja explicación que les he dado sobre mi problema, ya se imaginan lo que es para mí explicar todo este rollo a quienes me preguntan con sencillez, ¿qué tienes? Me lleva por lo menos media hora explicarlo. Y así con cada persona, varias veces al día, todos los días. Esa misma razón es la que hizo que yo no pudiera al principio explicar el origen y razones de mi problema directamente a la prensa. Nadie lo entendería y por lo tanto no podían hacer reportajes al respecto. No era ninguna enfermedad comercialmente conocida. Enfermedades como diabetes, cáncer, sida, osteoporosis, cirrosis, etc. eran mucho más fáciles de entender y exponer. Todo era confuso. Mis sensaciones, la situación, la ignorancia del público sobre la naturaleza de mi problema. Sin embargo, mi vida no había cambiado y mi ánimo tampoco. Pasados 6 meses, un programa de televisión denunció mi problema durante 4 semanas seguidas. Lo hizo con mucho sensacionalismo a pesar de que yo ya había admitido tiempo atrás mi disfunción en otro programa de reportajes. Por primera vez, mi situación me afectó.
Descubrí una vez más que la tensión empeoraba mi principal síntoma, la disartria, y también me fatigaba mucho. Me confundió muchísimo el reclamo que se me hacía. Pero bueno, era comprensible. Se necesitaba una campaña en todos los medios, como las campañas de un nuevo disco, pero esta vez explicando las razones de mi disartria de una manera realmente masiva para contrarrestar el inconveniente. El problema era cómo salir en televisión a explicar mi problema ahora que todo el mundo andaba expectante sobre mi manera de hablar. Era curioso, pues antes ni se inmutaban por eso. Decían, Pedrito habla como estonazo o volado. Pero esta vez todo había cambiado, y yo no estaba dispuesto a alimentar el morbo. Los conciertos seguían sin mayor problema. Cantando no se me notaba la disartria, pero la indagación periodística era calladamente intensa. Digo calladamente, porque no hubo un acoso físico sobre mi persona, pero siempre llamaban a la oficina a pedir entrevistas para hablar sobre el desorden. Decidimos lanzar una nota de prensa explicándolo todo. Eso fue en julio del 2011. Pueden revisar la web. Pero eso no satisfacía el objetivo periodístico. Estaba la información completa, pero no había lo que en el argot peruano se llama la pepa, el gancho de una nota periodística. En este caso, verme hablando mal. Eso me costó la poca difusión de mi nota aclaratoria. No había incentivos para levantarla en un reportaje en video. Ha sido la etapa más difícil de mi vida, no por las molestias de mi problema en mi vida diaria. No culpo a la prensa de nada, porque esta vez mi susceptibilidad me hacía ver todo de una manera atroz. Fue una pesadilla ver señoras en la calle tomándome del rostro y tratándome con lástima, como si fuera un moribundo. Otras me decían, hijito, ¿no estabas hospitalizado? Entraban muchas llamadas a mi casa de gente preocupada, preguntando qué tenía. Y cuando les explicaba que era un desorden motor de incierta evolución, pero que por ahora me causaba una disartria, igual no me entendían. Y seguían convencidos de lo que los reportajes especulativos trágicamente sugerían. Le creían más a la tele que a mí. La verdad, que yo les contaba, inclusive con diagnósticos, no les convencía. Fue lo más frustrante que he vivido jamás. Y en ese momento el público se convirtió en un ineludible problema para mí. Estaba totalmente apto para todo, pero la gente no pensaba en eso. Me decepcionó mucho la tendencia melodramática de mi pueblo. Era como una necesidad o un deseo de querer enterarse de algo grave. Inclusive mis tías venían a mi casa. Les explicaba 1000 veces qué tenía, pero igual llevaban a mi esposa o a mi hija a un lado y le preguntaban, ¿qué tiene Pedrito realmente? Carajo, ¿qué querían escuchar, por Dios? Me harté y desde esos días dejé de contestar el teléfono. Sé mucho de comunicaciones, sé qué es lo que hay que hacer cuando hay viento en contra con la prensa. Hay que dejar que se consuma hasta la última ceniza, tome el tiempo que tome, y no ponerle resistencia. Cada declaración tuya reinicia todo de nuevo. Así pasó un año, con intensa inactividad para mí. Desaparecí de todo medio, cancelé la salida de un nuevo álbum que estaba a punto de lanzar porque mi disartria iba a opacar cualquier campaña promocional musical. Y corté por lo sano, básicamente porque iban a seguir especulando, nombrando enfermedades más llamativas en los medios, y eso podía asustar mucho a mis hijos. Muy bien, lo voy a dejar acá, porque han pasado 34 minutos de video. Viene una segunda parte que se llama ¿Cómo me lo explico yo? Pero eso será en un segundo video y vamos a ver si es que a ustedes realmente les ha gustado. Quiero hacer algunos comentarios en torno a este tema. Disartria, qué nombre tan complicado a la hora de leerlo. Aquí Pedro Suárez Vértiz desarrolla el proceso que supuso descubrir que tenía un mal que además no era conocido, que era poco común, que no tenía tratamiento, que era crónico. Con lo cual
tenía que aprender a vivir con ello. Y además su desarrollo, su evolución era totalmente incierto, lo cual iba a afectar la dinámica natural de su familia y la dinámica natural de su trabajo también. Eso en un inicio le preocupó, aun cuando él no quería preocupar a su familia. Él notaba que se hacía más aguda esta situación cada vez que atravesaba un momento de estrés. Por eso es bien importante el tema del estrés. En realidad, el estrés en muchas ocasiones puede derivar en algunos problemas físicos, y eso ocurría con Pedro Suárez Vértiz. Esta incapacidad para poder vocalizar se veía más exteriorizada cuando atravesaba momentos de mucha presión. Primero creían que era un tema psicológico, luego creían que era un tema solamente muscular, pero no. Y el otro punto en el que hace bastante ahínco es en su relación con los medios de comunicación. Él había notado que los medios de comunicación fungían de gallinazos que buscaban encontrar, detectar, identificar esos procesos o esos momentos en donde no podía vocalizar más para hacer leña de aquello. Él no se había enfrentado nunca a una situación como esa, aun cuando era comunicador y conoce el proceso natural de desarrollo de la prensa, sobre todo en su modalidad más sensacionalista. Pero de todas maneras no dejaba de molestarle, no dejaba de afectarle, no dejaba de generarle tensión. Sobre todo cuando tenía que explicar y no se dejaba entender. Porque claro, es un concepto, este mal que él tenía, es un concepto un poco complejo. La gente, para que pueda entender de qué se trata una enfermedad, normalmente se guía de su experiencia previa. Y la mayoría tenemos experiencia un poco en cómo se genera una diabetes, cómo se genera un cáncer, cómo se genera y tal. Pero este era nuevo, se necesitaba explicación. Y con todo, la gente no lo lograba captar. Eso le generaba mucha frustración a Pedro Suárez Vértiz, de acuerdo a lo que dice en este texto. De todas maneras, él siguió adelante y él ha explicado que antes de que se entere de toda esta condición, él estaba desarrollando su carrera ya en España. No en el Perú tanto así, sino más bien en España. Porque en el Perú la industria fonográfica, musical, se había visto seriamente afectada por la piratería. Entonces, las compañías fonográficas, las compañías musicales habían quebrado, muchas habían quebrado. Por eso es que decidió irse de acá. Entonces estaba entre Madrid y Lima cada cierto tiempo. Bien, es interesante conocer cómo es que ha empezado la situación para Pedro Suárez Vértiz y cómo se comportaron los medios de comunicación al inicio. Realmente son aves carroñeras en muchas ocasiones. Pero bien, dejo aquí de lado la explicación. Déjame tu comentario, quiero saber qué es lo que opinas al respecto de esta primera parte del libro y si te gustaría que lo continúe leyendo. ¿Ok? La mejor manera de poder saber si te ha gustado este libro es por las visualizaciones, por el tiempo de reproducción, si te has quedado hasta acá, por los comentarios y por los likes, además del hecho de que puedas compartirlo para que pueda llegar a más personas. Sin mayor dilación, nos vemos en el siguiente video.